Dios les bendiga, hermanos. A ver, yo creo que están medio dormidos, ¿verdad? Dios les bendiga. Excelente. Se oyeron más los de acá que los de acá. A ver otra vez. Dios les bendiga. Ahí está. Bueno, ahora estuvieron pagrejos. Nadie ganó, todos ganaron. Vamos a continuar. Esta es el último tema sobre la iglesia. Y yo realmente, hermanos, espero que hasta este punto algo haya el Señor movido en nuestro corazón para tomar la responsabilidad que el Señor nos ha dado por el propósito por el cual existimos como una comunidad de hermanos, una iglesia unida. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, este es el tema, se llama la iglesia, otra vez, parte 2, el final, punto 2, ¿no? Pero ya no va a haber punto 3, ¿verdad? Y bueno, esto realmente es como un tipo de resumen que enlaza todo lo que hemos estado viendo en estos meses. Y esto lo podemos dividir en 3 partes, ¿no? La parte 1 son los primeros 4 sermones de los cuales compartimos, trataron acerca del origen de la iglesia. Investigando desde el Antiguo Testamento, ahí donde encontramos la iglesia beta o el prototipo, encontramos el ADN, ¿no? La esencia de la iglesia y el sistema en el que la iglesia antigua, haciendo referencia a los hermanos del Antiguo Testamento, se relacionaban con Dios. En la parte 2, que fueron más o menos por ahí de 6 enseñanzas, repasamos hacia dónde se dirige la iglesia, cuál es su vocación, cuáles son sus metas dentro del gran plan de Dios, la visión de Dios, la visión de la gran empresa que el Señor emprendió. Y la parte 3, los otros 5 o 6 sermones que tocamos abordan el propósito definitivo, las formas en que la iglesia se debe organizar para alcanzar aquello por lo cual fue reclutada, es decir, la misión de la iglesia. Y bueno, la semana pasada, hermano, veíamos la primera parte de este resumen que abarca, por decirlo así, la parte 1 y 2 de todos esos sermones, y ahora vamos a retomar el propósito, la parte 3. Y nos dirigimos ahora sí, hermanos, a la conclusión, y vale la pena mencionar algunas cosas importantes de esas 2 primeras partes. Y bueno, lo primero es que no se trata de nosotros, no es nuestro propósito de gloria, sino algo mucho más grande y trascendente que nosotros. Es el reino de Dios, hermano. El reino de Dios. Y ese reino, hermano, no es o no significa tener un pase directo al cielo en donde yo soy salvo y ya espero hasta que el Señor venga. No, se trata de entablar una relación genuina y real de amor con el Creador. Es decir, a partir del pecado, nosotros podemos acercarnos al Señor genuinamente porque tenemos una voluntad, ¿verdad? De otra manera, pues simplemente como seres perfectos, no tendríamos por qué hacer el uso de la voluntad para amar a Dios, pero genuinamente, gracias a Dios y su plan eterno, y aún el pecado dentro de eso, hermano, nosotros podemos ir al Señor con un corazón genuino, en debilidad, pero yendo hacia el Padre, ¿verdad? A través de esa relación, hermano, Dios busca bendecir a toda la creación. El pecado estorba, sí, por lo cual se requiere de un intermediario que transmita el amor, la bendición a toda la creación, por lo cual escoge a un pueblo
para esto, comenzando desde Abraham. Dios elige a Abraham, al cual le dice: te bendeciré y tú serás bendición para todas las naciones de la tierra. El camino para ser ese intermediario, hermano, un real sacerdote. Y el camino del real sacerdote es el de la santidad, el del arrepentimiento, el de la fe, el de sacrificio, aquel que rompe las barreras, aquel que hace los puentes hacia Dios, aquel que supera la confusión de aquel desastre de división de Babel. Ahora podemos comunicarnos con el Señor. Y si este pueblo, hermano, anda en su camino, la presencia de Dios se manifiesta y su bendición se pone accesible sin estorbos cuando somos obedientes, ¿verdad? ¿Cómo se logra esto, hermano? ¿Cómo se acercaban los sacerdotes? Por medio de sacrificios, pero en el Nuevo Testamento vemos que son sacrificios vivos, sacrificios espirituales, acciones de amor y por amor divino. Cuando las acciones de amor se manifiestan, estas son como luz para el mundo. Y el mundo verá al Señor y glorificará al Padre por medio de nuestras obras. Eso es lo que dice la palabra. Por medio de nuestras obras, el Señor será glorificado, ¿verdad? Obviamente esa luz no es de nosotros, proviene de Dios. Y esa luz se manifiesta cuando los templos vivientes se llenan de la presencia del Espíritu. Actúan en los frutos, hermano, del Evangelio, viven una vida digna del reino, presentan sacrificios espirituales todos los días en cualquier lugar, llenando y llevando a todos los pueblos a la salvación de nuestro Señor, ¿verdad? Una vez que identificamos, hermano, estas raíces que son fuertes, que son profundas, de dónde proviene la iglesia, entonces podemos ahora sí entender el propósito glorioso al cual fuimos llamados, a una vocación, un llamado que, como podemos observar, hermano, no comienza en Hechos 2, ¿verdad? Sino desde antes de la fundación del mundo. Dios se propuso a reunir todo en Cristo, ¿verdad? El propósito, hermano, es todo. Lo es todo de esta gran misión la cual nosotros tenemos, ¿verdad? Y bueno, vamos con esto, el propósito. Movidos, hermano, por un propósito. En la vida que nos toca vivir a nosotros, somos afortunados por tantos descubrimientos que se han hecho, artefactos, la tecnología, aparatos con muy novedosos, ¿verdad? Útiles, que nos pueden hacer la vida mucho más fácil, con muchos beneficios. Y cada uno de esos descubrimientos e innovaciones, hermano, fueron movidos por un propósito del Creador. El que creó esos dispositivos fueron creados para facilitar algo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿para qué fueron creados los medios de transporte, no? Pues bueno, buscaron una manera de hacer más eficiente el transporte que con un caballo, ¿no? O que ir caminando. Es decir, buscaban llegar más lejos a un menor tiempo y con una menor inversión económica, ¿verdad? Entonces, cada cosa o cada tecnología hecha fue movida con el propósito inicial de mejorar la vida. En este caso, de trasladar a las personas objetos más rápido y a menor costo, ¿verdad? Llegar a cumplir ese propósito, hermanos, ha sido revolucionario, ¿no? De hecho, hermanos, la máquina de vapor fue considerada como la iniciadora de la primera revolución industrial. Inició la máquina locomotora, es decir, de vapor, y de ahí comenzaron todos los avances
tecnológicos como los tenemos ahora, ¿verdad? Por esto, hermano, es muy importante y mucho más importante entender cuál es el propósito por el cual Dios llama a su pueblo. Y cuando se entiende el propósito de eso, del plan del Creador, entonces los cristianos deberíamos estar haciendo cosas siempre mejores y mejores para el avance, no de la tecnología, ¿verdad? No una revolución industrial, sino una revolución espiritual. Necesitamos entonces ponernos en ese camino de esa revolución espiritual, como ha pasado en muchas veces en muchos puntos de la historia, pero que parece que hoy en la iglesia hay un punto de letargo y estar dormidos, hermano. Pero bueno, ¿cuál fue el propósito inicial y único de Dios? Bueno, ahí en los últimos enseñanzas hablamos mucho acerca de eso, ¿verdad? Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? ¿Sí o no vimos eso? ¿Para qué? Llenarlo todo. Es decir, el Señor descendió, también ascendió, ¿verdad? Por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y es eso, hermano. Es este misterio revelado o descubrimiento el que da la revolución del reino de Dios, la obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión, hermano. Dios descendió y ascendió, ¿para qué? Para llenarlo todo, hermano. Llenarlo todo significa que Dios busca bendecir a toda su creación y a todas las familias de la tierra. Y para esto, hermano, el propósito de enviar a su único Hijo para salvar todo lo que había perdido, todo lo que se había perdido. ¿Sí? El Hijo, hermano, a su vez, nos envió otro consolador, dice la palabra, para que estuviera con nosotros para siempre, hasta el fin del mundo. El Señor dijo: por eso les conviene que yo me vaya. El Espíritu de Dios, hermano, la presencia de Dios mismo en nosotros, les conviene que me vaya. Y esta es la clave, hermano, de todo el proyecto. Dios bendice cuando nosotros nos relacionamos con Él. Cuando nosotros le obedecemos, el Señor tiene una comunión con nosotros. Y cuando Dios tiene una comunión con nosotros, nosotros somos dirigidos y movidos por su Espíritu Santo. Entonces, en este propósito, hermano, necesitamos organizarnos de acuerdo con este. ¿Sí? Como acabamos de mencionar, un inventor tiene muy claro cuál es el propósito que le mueve a hacer esa tecnología, ¿no? Buscará organizar su vida de acuerdo a eso, se pone planes, dice: voy a hacer esto, voy a organizar mis horarios, necesito comprar estas cosas, necesito ver cuánto dinero necesito, cuánto dinero voy a invertir, cuánto dinero voy a pedir, porque es todo una organización la que se tiene que hacer para hacer un invento que desarrolla y que facilita la vida de los hombres, ¿no? Entonces, si el propósito, por ejemplo, de descubrir el petróleo es ese, primero se tienen que conseguir las máquinas, los especialistas que hacen esas máquinas, y modificar esas máquinas para lo que se requiere, porque es algo nuevo, ¿no?
Se necesita entender, conocer el terreno y los lugares más adecuados por donde se comienza a excavar, a buscar los yacimientos. Se busca a los expertos para ver en dónde es que se tiene que hacer el trabajo. Hermano, y si como iglesia entendemos el propósito de Dios, que es en Cristo, que es llenarlo todo de su amor y de su bendición, entonces nosotros debemos organizarnos para ponernos manos a la obra, tomar las acciones y las decisiones adecuadas para cooperar en esta misión que tenemos. Porque para eso fuimos llamados, ¿no? Por eso el Señor inventó la iglesia. Para eso el Señor emprendió el reino de los cielos, diciendo: de esta manera vas a funcionar, a través de ti serán benditas todas las naciones del mundo. Le dijo Dios a Abraham esto, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos el nombre de Abraham como que somos hijos de Abraham por la fe, es decir, por la promesa que descansa en Cristo, entonces esa misión es mía. Dile a tu hermano que está a tu lado: esa misión es mía. Esa misión es mía, es tuya. Y es una misión grandiosa, hermano. Pero la palabra de Dios nos habla muy claro y nos dice: y no los voy a dejar. No van a estar solos para nada, al contrario. Estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, hasta los confines, hasta donde quiera que tú vayas, allí yo voy a estar yo contigo. El Espíritu Santo allí va a estar, hermano, contigo. Donde sea que tú lleves la bendición, donde sea que tú lleves el Evangelio, donde sea que tú lleves el testimonio de Cristo en tu vida, el Señor está contigo. El Señor que ascendió, el que tuvo esa victoria contundente, aquel que nos dio esos dones y constituyó las funciones principales para llevar a cabo su propósito. Hermano, esto se llama la obra del ministerio, ¿verdad? Efesios 3:7 dice: por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este Evangelio. ¿Y se recuerdan quién es el ministro del Evangelio? ¿Quién es el ministro del Evangelio? A ver, voltea a tu hermano otra vez y dile: tú eres el ministro del Evangelio. Sí. No, así que no es un título de nobleza ni nada, ¿verdad? Así como cuando presentan a los predicadores: y ahora va a predicar el ministro del Evangelio. O sea, pues todos somos ministros del Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque formo parte de una iglesia, ¿o no? ¿Somos parte de la iglesia? Y como iglesia, ¿cuál es nuestro propósito? Llenarlo todo. Ahí está. Bendecir a las naciones de la tierra. Ese es nuestro propósito. Por eso somos ministros del Evangelio. Somos los trabajadores. Y el Evangelio es desde el principio. Pero en Cristo, hermanos, se revela lo que antes era un misterio por medio de símbolos, ¿sí? Pero Cristo es la misma forma de Dios. Y la forma en la que realmente Dios bendecirá a todos a pesar del pecado, simbolizado por la separación de la tierra con el cielo, es a través de nosotros. Para resolver claramente esta cuestión, hermano, usamos la analogía de la medicina, ¿sí se acuerdan?
¿Cuál es la finalidad de la vocación de la medicina? ¿Qué es lo que pretende la medicina como disciplina? La salud, ¿sí? ¿Verdad? ¿Es rescatar cuando ya todo está perdido? No, ¿verdad? O sea, también. Pero ¿qué más? Busca prevenir también. Busca resolver problemas. Busca mejorar las condiciones de salud. No sé, también busca mejorar la calidad de vida. También busca que sean más años los que tú vivas, ¿no? ¿Cómo logran ese propósito? Pues formando médicos capacitados, y se busca resolver esos problemas principales concernientes a la protección, a la recuperación, a la rehabilitación, a la prevención de la salud, ¿verdad? Bueno, los médicos podríamos decir que son los ministros de la salud, ¿sí? Ellos son los ministros de la salud y se organizan en diferentes especialidades. Unos atienden el corazón, otros los pulmones, otro el sistema digestivo, otros solamente atienden niños, otros solamente ancianos, unos promueven la prevención, otros intentan corregir o están investigando la cura a enfermedades de las cuales no existe cura, no, pero todos tienen la misma misión. Ahora, los cristianos o ministros del Evangelio también se deben organizar en diferentes especialidades para que todos podamos cumplir nuestra misión, que es llenarlo todo, ¿sí? Así como un hospital se organiza, la iglesia también. Así como las universidades de medicina equipan nuevos médicos, los envían a diferentes tipos de hospitales con diferentes especialidades. También aquí adentro, los dones que son puestos para enseñar aquí debe equipar a ministros y enviarlos a diferentes áreas de necesidad, buscando, hermano, contrarrestar los efectos del pecado. Ya no es del rotavirus ni de esas cosas. Es contrarrestar los efectos del pecado y resolver el problema de la muerte eterna. En cierta manera somos médicos, hermano, y claramente hay necesidad de que haya personas que trabajen en las universidades para capacitar esos médicos, ¿o no? O todos son doctores y todos se van al hospital y dejan la universidad sola. No, hay gente que de hecho estudia para ser maestro de medicina, por decirlo, ¿no? Maestros que se dedican a capacitar a otros, hermano. Y la mayoría de los que están en la universidad, ¿qué es lo que hacen los estudiantes? ¿Qué es lo que hacen cuando terminan su licenciatura? ¿Qué? Practican. ¿Qué más? Se hacen una especialidad, y después de que terminan la especialidad, ¿qué hacen? Ejercen. ¿En dónde? En otros hospitales, ¿verdad? O se quedan ahí en la universidad para siempre y por la eternidad. No, ¿verdad, hermanos? No, eso es lo más ilógico que nosotros podamos ver, ¿no? Que los estudiantes se queden en la universidad pensando que estudiando más, bueno, déjame estudiar un poquito más para poder ejercer. Entonces ahí está 10 años, 20, 30, 40 años en la universidad, estudiando más, llenan datos, y sí es un cerebro, pero ni enseña en la universidad, ni se va a trabajar. ¿Cómo ves eso? Y eso es lo que pasa adentro de la iglesia. Todos los alumnos quieren estar en la universidad por los siglos de los siglos, amén. Pero no es así la cosa, hermano. Cuando uno termina su licenciatura, lo primero que uno quiere hacer es ¿qué? Trabajar, ejercer, ver realmente sangre. No es cierto. Los médicos, ¿no? Digo, hay que tener estómago para ser médico también. Pero la cosa es esta: nosotros
podemos decir, ok, sí, quiero una maestría, está bien. Quiero un doctor, pero fíjate que lo normal es que la gente ya está trabajando cuando está estudiando la maestría. O está trabajando cuando está estudiando el doctorado. O dice, pues es que quiero aprender más, pero ya estoy trabajando. Es que la medicina va cambiando a través de los años y pues yo quiero ser mejor doctor, pero ya está trabajando, hermano. ¿Sí? Ahora, la palabra de Dios, ¿cuándo la podrías comprender tú en su totalidad? Como para decir, pues ya tengo un doctorado en cristianismo, ya me gradué y voy a ir a predicar. No, o sea, sí tenemos que trabajar, pero tenemos que seguir estudiando, llenándonos, ¿no? Pero lo raro sería que los licenciados siguieran aquí, tomando maestría, doctorado, postdoctorado, doctorado, ¿no? No es así. Obviamente se necesita personal que trabaje en la universidad, sí. Se necesitan maestros en la universidad, pero no todos tienen que laborar allí. La minoría de médicos son maestros que capacitan a otros. La mayoría de los médicos se van a otros hospitales, a otros servicios, no sé, se van a la investigación de la medicina y se dedican a otras cosas, pero ya están trabajando. Les vamos a dar un certificado de graduación ya a los hermanos para que salgan afuera, en donde están las necesidades, en donde se necesita salud, en donde se necesita vida espiritual, hermano. Un libro que no se lee, un platillo que no se come, o un auto que no se usa, es un gran despropósito. ¿Para qué se hacen tantas cosas si no se usan? No usar algo que fue diseñado para ello, entonces, ¿qué significa eso para el que crea ese auto? Ahí está el auto, está metido en la cochera, con tanta tecnología, con tantas funciones tan padrísimas, pero nunca es sacado afuera. ¿Para qué sirve un carro que no se usa? ¿Y el creador cómo se sentirá? De que no se cumpla el propósito para lo cual creó lo que creó. Entonces, el Señor es nuestro creador. Y el Señor creó a la iglesia. Y el propósito de la iglesia debe cumplirse. ¿Sí? Cada persona, hermano, tiene una vocación, una ocupación, tiene un oficio. Cada oficio significa esfuerzo, disciplina, especialización, preparación, en pocas palabras. El Señor constituye apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, para que preparen a todos los santos. Pero no todos son apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas con don, pues no. También están los que ayudan, dice la palabra. Están los que sirven, están los que hacen milagros, están los que tienen palabra de ciencia y de sabiduría. Pero todos tienen el mismo propósito. ¿Qué? Llenarlo todo. Llenar del evangelio, hermano, toda la tierra. Esto significa comunicar el amor de Cristo y el deseo de Dios porque todos regresen al propósito inicial, la restauración de todas las cosas. Esto implica, hermano, coordinación, distribución de esfuerzos, inversión de tiempo, de dinero, así como en la medicina no todos son cardiólogos o rectores de la universidad, ¿verdad? No son todos rectores, hermano. Necesitamos llevar el propósito a cabo. Muy bien.
Efesios 3. A ver, permítame un segundo, porque aquí se me perdió el... No. Bueno, les leo y ya ustedes adivinan en dónde está. No, disculpen hermano, se me pasó ahí la cita. Nada más puse los versículos. Él les dijo, el Señor, ¿no? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es ahí la parábola del sembrador. El campo es el mundo. ¿Se acuerdan de esa parábola? La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. ¿Sí? Como ya está siendo claro, el ministerio no se reduce a lo que hacemos en el edificio que apodamos iglesia o en cosas directamente relacionadas nada más con la congregación, ¿no? Como aprendimos en la lección de infiltrados, ¿verdad? El campo de misión es toda la creación, particularmente toda la tierra y todos los hombres, ¿sí? Los pasajes céntricos del Nuevo Testamento nos indican eso. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre nuestro, hermano, delimita que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La Gran Comisión habla de todos los rincones del mundo, todas las naciones, todas las familias de la tierra, todo tipo de personas, pueblo, lengua, nación, hermano, o en el lenguaje del Antiguo Testamento dice a todas las familias de la tierra, ¿verdad? Su voluntad no solo es que las personas reciban a Cristo y que le evangelicen esperando irse al cielo nada más, sino que para que se manifieste, hermano, en la tierra hoy la presencia de Dios a través de nosotros. Para que seamos una luz, hermano. No es para estar estáticos y para estar metidos en un lugar y escuchar. No, una luz no se puede esconder en una iglesia. Hablando del templo, como el templo o el lugar de reunión en 4 paredes, hermano. Esa luz no se puede quedar aquí. Porque esta luz, hermano, es un acceso a la bendición de Dios. Pero bueno, el enemigo viene a plantar cizaña en el mundo. Y acuérdate, hermano, que la cizaña y el trigo es exactamente igual. Entonces hay una confusión allí. La gente dice, no, pues es que yo creo en Dios, ¿no? Y hay un montón de filosofías que confunden a la gente. Y ellos piensan que están en la mera realidad, pero en realidad es cizaña la que el diablo ha sembrado allí, lo que ensucia, hermano. Pero el evangelio tiene que venir y nosotros tenemos que ir en donde el diablo aprovechó para sembrar, porque dice la palabra que él no lo hizo a la luz del día, ¿verdad? Dice que en la noche fueron estos malvados y a escondidas y por debajo del agua sembraron la cizaña. Es decir, el diablo no va a venir alardeando de una filosofía extraña, no, sino que con engaños, poco a poco, hermano, el mundo se está perdiendo por el engaño del diablo. Entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? Debemos ser sagaces, estratégicos, de una manera infiltrada, hermano. Ya no estamos en la época en la que con un volante las personas volteaban a Dios. Las facilidades del gobierno para la comodidad de la iglesia, hermanos, se están terminando. La ideología de este tiempo, hermano, está cerrando puertas al evangelio, a la iglesia. Pero yo no lo veo como una desventaja, sino todo lo contrario. En los lugares, hermano, en donde la iglesia tiene cerrada la puerta, es en los lugares en donde más crece. Entonces, en vez de verlo como algo trágico, veámoslo como una oportunidad de ser creativos. Entonces, hermano, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. No podemos, hermano, reducir el evangelio a reducirlo a la obtención de ciertas garantías en un lugar en el cielo. Es decir, ya soy salvo, ya me voy al cielo y eso es todo. No, el Señor es Señor de todo, no solamente de mi espíritu. El Señor es Señor de la tierra, de todo lo que nosotros vemos. El Señor es el Señor de las potestades, de los gobiernos. Dios es el Rey de todo lo que nosotros vemos aquí en la tierra, sea espiritual o sea que físico. Él es el Rey, hermano. Por eso, hermano, el evangelio está presente en todas las esferas de la vida. Y esas esferas de la vida, si lo vemos en esta analogía del campo, podemos ver cómo hay diferentes parcelas en donde nosotros podemos actuar para sembrar trigo. Una parcela es el gobierno, ¿sí? Y no está diciendo que tomemos el gobierno así como Constantino, ¿no? O como la iglesia tradicional en su tiempo se impuso y tú aquí eres cristiano a fuerzas. No, no es así, nunca fue bueno. Así como los protestantes llegaron y Alemania y aquí todos somos protestantes, o en Holanda o en donde sea que haya habido, y quemamos gente y todo, ¿no? No como los protestantes, no como la iglesia tradicional, no, hermano, infiltradamente, con una influencia, sembrando una semillita de mostaza. Y esa semillita de mostaza, hermano, en la parcela del gobierno, hermano, en la parcela de la familia, en la huerta de las artes. ¿Por qué no pensar, hermano, que nosotros podemos ser influencia al mundo en las artes? Como ya les había comentado, ¿qué tipo de música tenemos en la iglesia? ¿De dónde salieron nuestros estilos de música? Aunque algunos piensan que todos los viene del Espíritu Santo con la música. No, en la iglesia tenemos rock. En la iglesia tenemos música africana. Tenemos música de todas partes. Pero ya no es como antes, hermano, en donde el cristianismo era el que ponía el último grito de la música, como lo fueron Händel, Bach y esos hombres cristianos en ese tiempo que realmente influyeron y hicieron revolución dentro, para que todavía hoy en las escuelas se hable de las cosas que descubrieron, hermano. Donde hay cristianos descubriendo nuevas cosas en la música o en las artes o en la pintura, así como Rembrandt lo hizo en su tiempo. Un nuevo estilo de pintura, hermano. ¿Dónde están los cristianos? Una semilla de mostaza en la parcela de las artes, hermano. Que el mundo pueda tener algo de nosotros y no al revés. ¿De dónde lo sacamos? Pues no hay nada más que de allá. En la parcela de la educación, gente que hace, que educa, que hace programas en la secretaría, que influye y que hace un peso contrario contra lo nuevo que se quiere enseñar y que ya va a entrar en 2024. Ustedes se van a dar cuenta, no es conspiracionismo. Va a entrar. En la parcela de la ciencia, hermano, pocos cristianos científicos, porque dicen, no, me voy a hacer ateo. ¿Por qué te vas a hacer ateo? No, la ciencia es de Dios. Y los que hicieron los avances más importantes al principio de la ciencia fueron cristianos.
Pascal, Isaac Newton. ¿Los conoces? ¿Dónde están los nuevos? En la comunicación, en las redes, en la economía. Semilla de mostaza, hermano. En la empresa, haciendo nuevas empresas, desarrollando, creando, innovando. ¿O nos quedamos en el pasado? La iglesia misma, hermano, aquí tenemos que hacer las cosas diferentes. No estamos diciendo de que cambia la palabra. No, no, no. La palabra nunca tiene que ser movida. Se tiene que mantener en lo más puro. Pero hay cosas, hermano, que pueden cambiar. La buena noticia es que somos muchos. Lo malo es que reducimos el campo misionero aquí adentro. Desarrollamos ministerios aquí adentro. Y está bien, yo no estoy diciendo que no esté bien. Pero estamos aquí adentro. Y la cosa es que aquí adentro, cuando nos ponemos de acuerdo, todos, para que todos estén en unidad y todos se porten bien a la altura de su llamado. Y se unan y tengan un comportamiento maduro. Necesitamos unirnos aquí adentro para salir allá afuera, obedecer para ser bendecidos y bendecir a las familias de la tierra. La iglesia tiene que cambiar. Repito, no es que vayamos a imponer nada afuera, ¿sí? Sino que lo que hacemos, sea poco, semilla de mostaza, afecte significativamente, sustancialmente, hermano. Esto es en lo que hemos fallado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que desaprender un montón de cosas. Primero necesitamos aprender que fallamos en lo que aprendimos y luego aprender de nuevo. Y necesitamos prepararnos todos, cada uno en eso nuevo que viene. Y yo creo que muchos estamos aprendiendo. Un evangelio, hermano, que abarca todo. El intelecto, las emociones, el espíritu, nuestras relaciones interpersonales, la amplitud en toda la creación, repito, cultura, gobierno, artes, economía, comunicación, educación, ciencia, hermano. Necesitamos distribuir esas semillas por todas partes. Y una vez que nosotros nos hemos preparado como sembradores, enviarlos a cada una de esas parcelas según la capacidad, los talentos, las habilidades y los dones que Dios les ha dado a cada uno. ¿Por qué, hermano, pensamos que el deporte y el arte no son una parcela digna de infiltrar con cristianos? ¿Por qué? Porque no, el deporte es secular. Hermano, hay ejemplos de muchos cristianos que decían: yo corro para Cristo. Y yo corro porque Cristo me puso a correr. Y ganaron sus medallas. Y fueron testimonio. Y luego esos mismos corredores que fueron agarrados por los nazis, sacaron a muchos de los campos de concentración corriendo, compitiendo adentro de los campos de concentración. Cumplieron con el propósito que Dios les dio.
Entonces hay dos cosas que hacer, dos frentes que atacar en esta gran batalla. Haciendo crecer en amor por la verdad y en unidad a todos los creyentes en todo lo que son como personas, es decir, incluyendo salud, emociones, las relaciones personales, las disciplinas espirituales, es decir, preparando a los santos para la obra del ministerio. Y el segundo es distribuirse en las diferentes parcelas de este mundo, no solamente aquí, es decir, graduar a los estudiantes y que salgan afuera siendo estratégicos, astutos, sagaces e incisivos, hermano. Para esto, hermano, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debería funcionar como un cuerpo humano agrupado y coordinado para llegar a ser ese varón perfecto, un varón perfecto que ame con todo lo que es y sea un verdadero prójimo del necesitado. Porque el Señor nos amó y ama. La iglesia es parte importante del amor de Dios, de su proyecto para bendecir a todos, para llenarla a todos. La iglesia significa llamados y enviados. Tanto amó Dios al mundo que comenzó con Abraham y lo llamó a ser intachable y a enseñar a sus hijos. Tanto amó Dios al mundo que llamó y envió a Moisés para liberar al pueblo y luego liberar al pueblo y a otros. Tanto amó Dios al mundo que llamó y envió un rey conforme a su corazón, del cual nacería el Rey de Reyes. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para salvar lo que se había perdido, para comenzar la revolución del reino de los cielos que había caído a cuentagotas en el pasado. Tanto amó Dios al mundo que envió su presencia sobre este pueblo para capacitarlos, dirigirlos e impulsarlos para que sean intachables y así sean un templo en todos lugares a donde vayan, donde la presencia de Dios se manifiesta y bendice. Tanto amó Dios al mundo que está llamando y enviando a ser de bendición a tu corazón. Tanto amó Dios al mundo que te colocó en una familia y que te colocó en una comunidad, en una colonia, no por casualidad. Te dio virtudes y debilidades para sacar el mejor provecho. Te ha puesto en medio del mundo para que lo bendigas con una conducta digna del reino el cual representas. Tanto amó Dios al mundo que la salvación ha comenzado en la resurrección del Hijo de Dios y continúa sanando todas las cosas que han sido afectadas en la tierra por el pecado. Te ha llamado a ti, hermano, a mí, y nos está enviando a predicar y a proclamar el año del perdón, de la restauración de todas las cosas. Te ha llamado a ti y a mí, hermano, para que seamos reyes y sacerdotes, una verdadera ventana y puerta al reino de los cielos. Ha llegado la hora, hermano, y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, seamos bendición. Eso significa ser iglesia. Una iglesia imprescindible. Una iglesia a la cual el mundo no puede hacer a un lado porque la necesita, hermano. Debemos ser esa iglesia, hermano, la cual nadie puede voltear la cara a otro lado. Para cumplir el plan de Dios y
para cambiar los problemas del mundo. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos se comprometen? Vamos a seguir enseñando en pro de esto, hermano. Pero por lo pronto ya sabes que eres iglesia, qué es lo que es iglesia, cuál es el propósito de nosotros como cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermano. Tú has hablado, Señor. No hoy. Tu voz, Señor, se ha oído en toda la historia, Señor. Tu voz de amor, de compasión, de misericordia, Señor. Tu voz de reconciliación. Tu voz de deseo, Señor, de pasión. Tu voz de dolor, Señor, por tu mundo, Señor, porque es tuyo. Y toda la creación, Señor, la cual tú hiciste, Señor, con tus manos. Cada cosa, Señor, con detalle. Con amor, Señor. Todo es tuyo. Nosotros somos tuyos, Señor. Y nuestra alma, nuestra vida completa, Señor, tú la rescataste. Nuestro cuerpo, Señor, tú lo rescataste. Y aquí estamos por ti, por tu amor. Otra vez, delante de tu presencia, Señor. Así como Adán, Señor, tu hombre amado, Señor, estuvo un día en el huerto del Edén. Ahora estamos aquí, Señor, contigo. Hablando contigo, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. Tú has abierto, Señor, la puerta de reconciliación. Y aquí estamos, Señor, tú y yo. Porque me amaste, Señor. Y porque amaste tu mundo, Señor. Mueve nuestro corazón, Señor, a compasión de todos aquellos a quien tú deseas, Señor, también
y por los cuales, Señor, tú también sufriste en la cruz. Mueve nuestro corazón hacia afuera, Señor, y enseñar todo lo que nos has enseñado todo el tiempo, Señor, recibiendo bendición tras bendición a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a dejar atrás, Señor, toda la carga, Señor, de pecado. A dejar atrás, Señor, actitudes, formas de pensamiento, Señor. A dejar atrás nuestra religiosidad, nuestra falta, Señor, de amor y de misericordia. Empezando, Señor, aquí adentro, con mis hermanos. Por eso, Señor, entendemos tu deseo en tu oración el día que orabas al Padre, Señor, que ellos sean uno para que el mundo crea. Buscando, Señor, siempre estar bien con todos, Señor, porque eso es lo que tú hiciste. Tú quisiste estar bien conmigo y me buscaste. Gracias, Padre. Gracias por enviar tu Hijo. Gracias por tu grande amor, Señor. Así que envíanos. Nosotros iremos. Aquí están tus hijos, Señor, y tu pueblo que se compromete. Que nunca falte, Señor, tu favor, ni tu provisión, Señor, a todos quienes te obedecen, Señor, a quien hace tu voluntad, a quien son enviados, Señor, y hacen conforme tú dices, palabra por palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno.